¿Has imaginado cómo sería tu vida si tu cuerpo, mente y espíritu estuvieran en equilibrio? Mi nombre es Juliana Marulanda y soy la creadora de Simple Sanación. Si eres una mujer emocional que siente con intensidad que no encuentra su lugar en el mundo y que está en búsqueda de su bienestar, este podcast es para ti. Hola, espero que estés muy bien. Bienvenida a este espacio de sanación y conexión. Hoy quiero hablar precisamente sobre los procesos de sanación y te quiero dar algunas recomendaciones para llevar o transitar este camino que puede ser complejo de una manera más tranquila. Este tema lo quise tocar porque en el primer episodio mencioné el origen de mi emprendimiento, de mi marca, de Simple Sanación. Y cuando les estaba contando la historia, hubo un momento donde mencioné que yo creé el nombre de Simple Sanación porque la sanación es simple. Pero hay personas que me han expresado lo contrario, me dicen: Julia, escuché tu podcast y ahí dices que es muy sencillo y es muy simple y por eso te inspiraste para darle el nombre a tu emprendimiento. Pero a mí me ha parecido tan duro mi proceso de sanación y a mí me dio risa, no porque me estuviera burlando, sino porque es cierto, no lo aclaré en el podcast. Cuando yo mencioné que era sencillo o la sanación era simple, hacía referencia a que tenemos todas las herramientas de la naturaleza y de la energía para poder sanar. O sea, que esas herramientas están ahí a nuestra disposición y puede ser simple la sanación cuando las obtenemos. Pero eso no quiere decir que el proceso interior, ese dolor emocional, todo ese caos y todo el dolor y la frustración que puede llevarse en estos procesos no sea compleja. Es decir, para que se pueda dar un proceso de sanación exitoso, es necesario y fundamental que tú expreses las emociones, que las vivas, y eso puede ser sumamente complejo, porque precisamente el ser humano siempre ha querido evitar el dolor o evadirlo, porque es un mecanismo de defensa. No es agradable sentir emociones displacenteras, sentir tristeza, rabia, envidia, sufrimiento, miedo, angustia, desesperación, incertidumbre, frustración, etc. Todas estas emociones generan muchas molestias y no queremos pasar por ello. Por eso se vuelve complejo. Pero es necesario para poder evolucionar, para poder dejarlo en el pasado, porque es la única manera. Y falsamente creemos que cuando lo evadimos o entre más lo hagamos a un lado, más fácil vamos a sanarlo o a superarlo, o que simplemente eso se queda ahí y ya no vuelve a molestarnos. Pero desafortunadamente no es así. Yo quisiera decirles como: ay, no, es muy sencillo, qué rico, vas a meditar, vas a conectar más con tu espiritualidad, vas a orar, puedes usar cristales, cuarzos, puedes hacer tus terapias energéticas y ya, eso es suficiente para sanar. Pero no, necesitamos sentir todo esto que nos genera mucha repulsión para poder ir un pasito más allá y obtener los aprendizajes, que finalmente es lo que necesitamos. Entonces, les quiero aclarar además que el caos y la complejidad es inherente al universo y a la biología humana. Es decir,
somos seres complejos, somos un entramado de emociones, pensamientos, procesos biológicos, fisiológicos, o sea, es decir, el ser humano es complejo y el universo también. Y tenemos periodos donde hay caos, las tormentas, los desastres naturales, siempre nos traen momentos difíciles, pero también el universo y la naturaleza nos muestran momentos muy lindos de calma, de paz. Cuando vemos un día soleado y tranquilo, cuando vemos un amanecer, un atardecer, cuando tenemos un avistamiento de aves o escuchamos a los pajaritos cantar, cuando estamos con nuestras mascotas, cuando estamos en contacto con la naturaleza en calma, es hermoso, pero también la naturaleza nos puede mostrar la furia y puede desatar mucha energía caótica que es necesaria para volver al equilibrio. Entonces les quiero hacer énfasis en esto porque así es la vida. La vida del ser humano es compleja, la vida del ser humano tiene ciclos, la vida del ser humano tiene caos y la vida del ser humano tiene episodios y momentos de oposición. Y el universo también nos muestra esa oposición. ¿Cómo la muestra? Con el sol y la luna, el día y la noche, la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra. Todo esto es una manifestación de que siempre hay dualidad, que siempre hay opuestos y que se complementan y son necesarios. Por eso los momentos difíciles son necesarios para evolucionar y para construir lo mejor y sacar lo mejor de nosotros. Y también tenemos que hacer énfasis acerca de los cuerpos que el ser humano tiene, porque nosotros no somos solo un cuerpo físico, también somos un cuerpo mental que es el encargado de procesar todos los pensamientos, esa energía a través de los pensamientos y las ideas, el cuerpo energético, que es el conformado por los chakras, el campo áurico, el cuerpo espiritual, que comprende tu espíritu o tu espíritu encarnado en un cuerpo físico, o sea, el alma, y el cuerpo emocional, que es el cuerpo por el cual podemos tener la experiencia humana, nos permite vivir como seres humanos a través de las emociones. Sin ese cuerpo emocional no podríamos experimentar la vida acá en la Tierra o las emociones, seríamos robots. Entonces, por eso es tan importante que lo tengamos presente, porque estamos en una sociedad donde las emociones están por allá relegadas, están por allá olvidadas, no se les da la importancia que merecen. Nos acostumbran o nos enseñan nuestros padres desde que somos niños a no expresarlas, a reprimirlas, a expresar solo lo que sea positivo, entre comillas, la alegría, no sé, todo lo que produzca placer, pero todo lo que genere incomodidad, tristeza, rabia, no lo puedes expresar. Y ahí es donde empiezas a tener bloqueos energéticos y donde dejamos de ser nosotros mismos. Por eso le tenemos tanto miedo a sentir cuando somos adultos. Y por eso he decidido titular a este capítulo de esta manera, porque no somos débiles, somos sensibles. Los seres humanos sentimos y eso es normal. Hay que normalizar sentir y expresar las emociones también. Y desafortunadamente, en la actualidad estamos ya en una sociedad donde las personas que expresan sus emociones, sentimientos y pensamientos muchas veces son tildadas de bobas, de débiles, y son las personas que se atreven a mostrar su vulnerabilidad. Eso es completamente genuino y es un acto de mucha valentía. Poder mostrarte vulnerable, poder ser tú mismo
y poder sincerarte con lo que tú eres y estás sintiendo. Esto es una cualidad y una habilidad que cada vez se está perdiendo más porque tenemos mucho miedo del que dirán, de que no nos acepten, de que no nos valoren. Y también tenemos esta falsa creencia acerca de la evasión de esas emociones. Si se evade, ya no existe. Y desafortunadamente no es así. En mi caso, en mi vida personal, yo en mi infancia era una niña que expresaba mucho mis emociones, pero también viví momentos de mucha tristeza, de no sé cómo llamar esa emoción, pero yo era muy apegada a mi mamá y lloraba con mucha facilidad. Me he considerado siempre una persona muy sensible, hipersensible, y era una niña que lloraba muchísimo. Pero cuando ya empecé mi etapa de adolescencia, empecé a ver eso como signo de que era muy débil y que eso no estaba bien, y empecé como a reprimirme un poco más. Y ya como en mis primeros años de juventud, yo tuve una experiencia personal muy difícil y fue como durante varios años que tuve esa experiencia compleja, pero yo nunca lo enfrenté. Yo pensé que si lo olvidaba, lo iba a sanar, que si lo olvidaba, eso no iba a dejar secuelas en mí, en mi vida, en mi mente, en mis emociones, en mi corazón. Y yo seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Yo saqué esas experiencias difíciles, las saqué, las borré por completo y yo dije, no, si yo sigo adelante, no existe. Y yo me sentía súper orgullosa de haber podido continuar con mi vida, lograr todos mis éxitos, ser la persona que ahora soy, y pensaba que había sanado. Pero la vida me mostró que no era así. Me mostró a través de los sueños. Es muy importante que ustedes le pongan mucha atención a lo que sueñan, porque es el inconsciente diciéndoles qué miedos tienen, qué asuntos están pendientes por sanar. Hagan un diario de sueños, es mi primera recomendación, porque esa información es muy, muy verídica. En mi caso, yo empecé a soñar con esa persona y yo decía, pero han pasado muchísimos años, o sea, más de 15 años, ¿por qué estoy soñando con esta persona? O sea, es muy extraño, yo no siento odio, yo ya perdoné, siento que ya lo sané, estaba en el olvido, no me acordé de esta persona o no pensé en ella por muchísimos años, ¿por qué estoy soñando? Me parecía muy extraño. Y yo dije, bueno, no, debe ser que, no sé, X o Y razón, o no le ponía muchísima atención a eso, simplemente lo dejaba pasar, hasta que empezó a ser mucho más recurrente y esos sueños ya no eran solo sueños, ya eran pesadillas. Yo me despertaba con miedo, me despertaba llorando, con mucha angustia y yo no sabía qué estaba pasando. Entonces decidí ir a terapia, porque a pesar de que soy médico y hago terapia de biodescodificación emocional y terapias energéticas y medicina alternativa y medicina funcional, también sentimos, también nos enfermamos, también nos cargamos y necesitamos también la terapia. Entonces decidí pedir cita psicológica y comentarle a mi psicólogo lo que estaba pasando. Y él me dijo el primer día, ¿qué estás evadiendo? Y yo, nada, yo soy una persona muy sincera, muy honesta, muy real, no me gusta ser falsa, a mí no me gustan las mentiras, no, para nada, yo no estoy evadiendo nada, yo enfrento siempre la vida, los problemas. Y él como, ok. En la segunda sesión me preguntó cómo iba, le dije que seguía soñando y me volvió a preguntar, ¿qué estás evadiendo? Y ahí ya fue muy evidente que algo estaba pasando y me sinceré conmigo misma, reflexioné y dije, sí, estoy evadiendo.
y le conté esa historia. Me costó incluso contarla porque ya había olvidado muchos detalles como mecanismo de defensa y de evasión, obviamente, entonces olvidé mucho, pero conté mi historia. Y ahí me di cuenta que me estaba doliendo igual que años atrás. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Y las emociones que se quedan atrapadas sin expresar, es como si el tiempo se detuviera. Pueden pasar 20 años, 30 años, pero están ahí latentes como el primer día, solo que en el inconsciente. Y a través de mis sueños estaban saliendo a la luz. Y fue difícil porque tuve unos días muy duros, muy tristes, donde me di cuenta de lo lastimada que estaba, de las consecuencias que esa experiencia había tenido en mi vida. Empecé a atar cabos, o sea, fue muy revelador, pero fue muy doloroso, porque fue revivir esas emociones, pero fue completamente necesario. Y ahora puedo decir que me siento muy tranquila, que es muy valiente reconocerlo y vivirlo y transitarlo y también es darse el tiempo para eso, sin afán, sin querer que esto pase rápido, esto tan maluco, sí, muy maluco, pero muy necesario. Entonces, esa es una experiencia que yo tuve y que tienen los pacientes que yo atiendo, las pacientes que en su mayoría son mujeres. Y precisamente dentro de la consulta me dicen, pero es que yo no me quiero sentir más así. Yo ya quiero estar bien. ¿Cuándo vamos a estar bien? Y yo les digo, desafortunadamente, en cada sesión vas a llorar más que en la anterior. Y tú me estás pagando para sentirte bien, pero te tengo que decir que no te vas a sentir bien al principio. Al principio va a ser doloroso y te vas a sentir peor, pero solo así vas a poder lograr. Y el hecho de que sea doloroso no quiere decir que sea una experiencia donde se infunda miedo o se controle a la persona. No, simplemente es que se enfrente a eso que ha evadido tanto tiempo, pero que también el proceso se haga con amor. Y ahí es la diferencia entre el éxito de un proceso de sanación y uno que no es tan exitoso. ¿Por qué? Porque es muy común que las personas caigan en manos de personas o de terapeutas o falsos terapeutas o terapeutas que no son muy éticos y que usen prácticas que en vez de ayudar a la persona, lo que hacen es que le van a perpetuar ese trauma, ese dolor, ese shock emocional que han estado guardando y que les genera inclusive culpa, rechazo hacia esa condición o experiencia. Y por eso el proceso se puede volver mucho más difícil. Entonces, mi recomendación es que cuando vayan a terapia, elijan a alguien con una persona con la que puedan conectar, con la que puedan ser ustedes mismos, que sea un espacio seguro, un espacio donde no se sientan juzgadas, donde puedan expresarse libremente, donde no les digan lo que tienen que hacer, porque ustedes tienen libre albedrío, donde puedan confrontarse, donde puedan tener introspección, donde puedan expresar sus emociones de una manera segura y vivirlas de una manera segura, pero donde no las hagan sentir culpables. Listo, estas son como recomendaciones muy importantes para que puedan ustedes detectar cuando un proceso terapéutico ya no está siendo sano. Se los digo por experiencia personal y profesional. Hay que tener mucho cuidado cuando elegimos a la persona que va a tratar nuestras emociones y nuestros traumas.
Entonces, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno, no, también, aparte, les quiero recomendar un documental que habla sobre esto, habla sobre el trauma, sobre el miedo, sobre los falsos terapeutas, gurús, y es un documental que está en este momento en Netflix. Lo vi el fin de semana. Se llama Llamas Gemelas, cómo apagar el fuego. Me impactó, me impresionó. No, es que no tengo palabras para describirlo. No se los voy a contar, pero básicamente habla, o la idea principal es sobre el peligro de las sectas o falsos terapeutas que crean como una especie de religión o de programas para poder manipular a las personas, donde se les promete que van a sanar o que van a hallar a la persona, a su pareja y a su llama gemela, pero realmente lo que hicieron fue destruir la salud mental de estas personas y generarles muchísimo control y miedo. Entonces me hizo reflexionar mucho y me hizo abrir los ojos cada vez que busque acompañamiento psicológico, terapéutico, que vaya a buscar espacios holísticos de sanación. Es muy importante analizar cómo te hace sentir, si eso te genera miedo, culpa, angustia, o te sientes controlado, que perdiste tu libertad. Ahí no es. Ese no es el lugar donde debes sanar. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Te invito a que me sigas en las redes sociales, en mi Instagram, @simplesanación, y te espero en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar acá.